Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a adentrar en La mente ajena, el libro de Rocío M. Peregrina López. Es una obra que aborda la salud mental desde la experiencia más personal, una crónica muy visceral de su propio colapso y diagnóstico, y lo combina con otros testimonios y consejos prácticos. Y precisamente esa mezcla nos sitúa en el centro de un diálogo que es fundamental sobre cómo hablamos de salud mental. La pregunta que plantea el material es, yo creo, bastante clara. ¿Es el testimonio personal, con esa capacidad que tiene innegable para generar una conexión emocional, la herramienta más poderosa para educar y derribar el estigma, o por el contrario, sus limitaciones nos obligan a ser, más cautos y a priorizar un enfoque basado en el rigor científico y un análisis más sistémico? Es lo que convierte una estadística en una realidad humana. Y mi postura será que, aunque estos testimonios son valiosísimos y muy necesarios, corren el riesgo de simplificar en exceso realidades clínicas que son complejísimas. Sostendré que deben ser un complemento, una puerta de entrada, si quieres, pero nunca el núcleo de un discurso público que aspire a ser riguroso y verdaderamente responsable. Para mí, la gran fortaleza de La mente ajena es su autenticidad. La autora no está teorizando desde la distancia, desde una torre de marfil. Nos cuenta su historia, su propia historia. La pérdida de su padre a los 19 años, el colapso que sufrió a los 33 y el diagnóstico que vino después: depresión, ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. Y es importante aclarar que el TOC no es una simple manía por el orden, no. Hablamos de pensamientos intrusivos y de rituales que pueden llegar a ser totalmente incapacitantes. Este acto de romper el silencio, de ponerle nombre y apellidos a su dolor, es crucial. Y el libro además no se queda solo ahí. Incluye testimonios sobre trastorno bipolar o trastornos de la personalidad. Y eso crea una sensación de comunidad que rompe el aislamiento tan terrible que suele acompañar a estas enfermedades. Nadie pone en duda el coraje que se necesita para hacer algo así. Es un acto de una generosidad inmensa. Y de una eficacia brutal, cuando ella describe la depresión como estar en una habitación oscura, sabiendo que hay una puerta, pero sin fuerzas para buscarla. Bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a adentrar en La mente ajena, el libro de Rocío M. Peregrina López. Es una obra que aborda la salud mental desde la experiencia más personal, una crónica muy visceral de su propio colapso y diagnóstico, y lo combina con otros testimonios y consejos prácticos. Y precisamente esa mezcla nos sitúa en el centro de un diálogo que es fundamental sobre cómo hablamos de salud mental. La pregunta que plantea el material es, yo creo, bastante clara. ¿Es el testimonio personal, con esa capacidad que tiene innegable para generar una conexión emocional, la herramienta más poderosa para educar y derribar el estigma, o por el contrario, sus limitaciones nos obligan a ser, más cautos y a priorizar un enfoque basado en el rigor científico y un análisis más sistémico? Es lo que convierte una estadística en una realidad humana. Y mi postura será que, aunque estos testimonios son valiosísimos y muy necesarios, corren el riesgo de simplificar en exceso realidades clínicas que son complejísimas. Sostendré que deben ser un complemento, una puerta de entrada, si quieres, pero nunca el núcleo de un discurso público que aspire a ser riguroso y verdaderamente responsable. Para mí, la gran fortaleza de La mente ajena es su autenticidad. La autora no está teorizando desde la distancia, desde una torre de marfil. Nos cuenta su historia, su propia historia. La pérdida de su padre a los 19 años, el colapso que sufrió a los 33 y el diagnóstico que vino después: depresión, ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. Y es importante aclarar que el TOC no es una simple manía por el orden, no. Hablamos de pensamientos intrusivos y de rituales que pueden llegar a ser totalmente incapacitantes. Este acto de romper el silencio, de ponerle nombre y apellidos a su dolor, es crucial. Y el libro además no se queda solo ahí. Incluye testimonios sobre trastorno bipolar o trastornos de la personalidad. Y eso crea una sensación de comunidad que rompe el aislamiento tan terrible que suele acompañar a estas enfermedades. Nadie pone en duda el coraje que se necesita para hacer algo así. Es un acto de una generosidad inmensa. Y de una eficacia brutal, cuando ella describe la depresión como estar en una habitación oscura, sabiendo que hay una puerta, pero sin fuerzas para buscarla.
Esa frase es de una honestidad que te desarma. Genera un nivel de empatía que ningún dato clínico, ninguna estadística va a poder alcanzar jamás. Es esa conexión humana la que hace que alguien diga, eso es lo que me pasa a mí, o así es como debe de sentirse mi hermana. Es lo que de verdad moviliza. Pues yo lo veo de otra forma. Reconozco ese valor emocional, por supuesto, pero es precisamente esa potencia la que a mí me genera cautela. El enfoque tan intenso en una narrativa individual, por muy poderosa que sea, puede crear una falsa sensación de universalidad. El libro se presenta, y lo hace explícitamente, como un manual de resiliencia, como una prueba de que es posible seguir adelante. Y aunque el mensaje de esperanza es fundamental, claro que sí, también puede generar una presión implícita sobre aquellas personas que no se recuperan de la misma manera, o en el mismo tiempo, o con el mismo resultado. Mi preocupación principal, es que al elevar el testimonio a vehículo principal de comunicación, estemos, sin querer, minimizando toda la complejidad biológica, social y estructural de los trastornos. Se corre el riesgo, creo yo, de centrar la responsabilidad de la recuperación en la valentía del individuo, desviando el foco de lo importante, la necesidad de un sistema de apoyo público, que sea profesional, robusto y accesible para todo el mundo. Veo el riesgo que plantea, sí. Pero creo que el libro se anticipa un poco a esa crítica. No se queda solo en la historia personal, y ahí reside su inteligencia. Mezcla su vivencia con información científica de forma accesible. Su objetivo no es escribir un tratado para especialistas, sino educar y concienciar a un público muy amplio. Y para eso usa recursos como imágenes en HD y 3D para explicar procesos mentales. Su lema, detrás de cada rostro hay una historia, resume perfectamente su método. Humanizar la estadística es darle la cara, la voz y el dolor de Rocío a ese dato frío que nos dice que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Así es como la información cala de verdad. Sí, y esa idea de humanizar la estadística es clave, estoy de acuerdo. Pero es que es justo ahí donde yo veo el peligro. Cuando simplificas tanto algo para hacerlo accesible, ¿en qué punto la metáfora se come a la ciencia? ¿No se convierte en un arma de doble filo? Un arma de doble filo. ¿En qué sentido? ¿No es mejor una metáfora que se entienda que un artículo científico que al final no va a leer nadie? Bueno, depende de la metáfora. Pensemos en esas imágenes en 3D que mencionas. Pueden ser muy vistosas, sí, pero también peligrosamente reduccionistas. Imagina una imagen que muestra la serotonina como una simple llave de la felicidad que encaja en una cerradura. Es una analogía que se ha usado hasta la saciedad. Y sí, es útil para empezar, pero la realidad de la neurotransmisión, de las cascadas de señalización, de la plasticidad sináptica, es infinitamente más compleja. Al simplificarlo tanto, corremos el riesgo de que la gente concluya, vale, la depresión es solo falta de una sustancia química. Y se ignoran todos los factores genéticos, ambientales, traumáticos, psicológicos, que son cruciales. La empatía que genera el libro es real, claro, pero no debemos confundirla con el conocimiento clínico. Sentir lo que alguien siente no es lo mismo que entender la etiología de su enfermedad. Entiendo la distinción, aunque insisto, el objetivo del libro no es convertir al lector en un neurólogo, sino en un ser humano más compasivo e informado. Y eso me lleva a otro de sus puntos más fuertes, la eficacia de sus consejos prácticos. A ver, explícame eso. Una de las partes más valiosas es su guía sobre cómo ayudar. Explica de una forma muy directa qué no hacer. Por ejemplo, soltar el típico solo tienes que pensar en positivo. La comparación que utiliza es brillante. Es como pedirle a alguien con una pierna rota que camine normal. Es una invalidación total del dolor que siente esa persona. Pero no se queda en la queja, sino que ofrece alternativas concretas. Escucha sin juzgar, ofrece tu presencia, pregunta directamente cómo puedo ayudarte. Estos consejos que nacen de la experiencia vivida son herramientas inmediatas y potentísimas para el entorno del paciente que muchas veces se siente completamente perdido, sin saber qué hacer o qué decir. Vale, esos consejos son un buen punto de partida, no te lo niego. Son infinitamente preferibles a los clichés dañinos que todos hemos oído, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿son suficientes? Presentar esto como un manual que te dice qué hacer me parece arriesgado. ¿Arriesgado? Para un familiar que se siente impotente, tener un primer paso concreto es fundamental. Es casi un salvavidas. Gestionando una crisis y quizá, sin quererlo, retrase lo más importante, la llamada a un profesional. La intervención temprana es clave.
Es cierto, y hay que reconocerlo que el propio libro recomienda buscar ayuda profesional. Pero el marco general de guía práctica puede llevar a malentendidos. El apoyo real a menudo requiere una comprensión mucho más profunda que una lista de buenas prácticas. Requiere formación, establecer límites y, en muchos casos, la intervención de un terapeuta también para la propia familia. Pero es que ese es precisamente el primer paso que el libro facilita. Ataca el estigma de frente, esa idea tan arcaica de que ir a terapia es de locos. Al mostrar la historia de Rocío y las de otras personas, celebridades, deportistas, gente corriente, normaliza la lucha. Cuando una figura pública o simplemente un igual dice «yo también pasé por esto», alguien que está sufriendo en silencio se siente menos solo, menos avergonzado y por tanto más dispuesto a dar el paso de pedir ayuda. Este acto de compartir es en sí mismo un acto de salud pública. Es un acto que salva vidas, al romper lo que el texto llama el maldito silencio. La narrativa personal no retrasa la búsqueda de ayuda, la habilita. Ojo, estoy completamente de acuerdo en que compartir historias reduce el estigma asociado al silencio. Es un avance innegable y ha hecho más por la concienciación en la última década que muchas campañas institucionales. Pero me pregunto si sin querer no podríamos estar creando otro tipo de estigma. Otro tipo de estigma, ¿a qué te refieres? El libro se enmarca claramente como una historia de superación. El subtítulo es Manual de Resiliencia. La autora sobrevivió. Este enfoque en la recuperación, en la resiliencia, aunque es increíblemente inspirador para muchos, puede marginar sin querer a aquellos con enfermedades mentales crónicas, o resistentes al tratamiento, o que simplemente no encajan en una narrativa de superación heroica. Podríamos estar pasando de estigmatizar la enfermedad a estigmatizar la no recuperación. Me parece una reflexión interesante, aunque yo no lo veo como una exclusión. Lo veo como un faro de esperanza. No dice que sea el único camino, ni el único resultado, pero demuestra que un resultado positivo es posible. Para alguien que está en esa habitación oscura, saber que hay gente que ha encontrado la puerta es vital. Lo entiendo, pero la posibilidad puede sentirse como opresión. Nuestra cultura está obsesionada con el viaje del héroe, con la narrativa de la superación. Nos encantan esas historias. Somos mucho menos tolerantes con las historias de cronicidad, de gestión, de coexistencia con una enfermedad sin un final feliz y definitivo. Un libro como este, con su enfoque en sobrevivir, refuerza ese arco heroico, y la presión por estar bien, por haberlo superado, puede convertirse en una carga terrible para alguien cuya condición es, por su naturaleza, persistente. La pregunta que me hago es, ¿dónde quedan en este relato las personas con esquizofrenia crónica, con trastorno bipolar de difícil manejo o con depresiones resistentes? Creo que el libro no pretende ser la historia de todos, sino una historia que puede inspirar a muchos. Y al hacerlo, abre la puerta a que otras historias, quizá menos heroicas, pero igualmente válidas, también puedan ser contadas. Primero hay que romper el silencio general para luego poder entrar en los matices. Es un buen punto. Quizá es un paso necesario en la evolución de esta conversación, pero sigo pensando que es un riesgo que debemos tener muy presente. El discurso público, para ser completo, debe dar cabida tanto al que vence la enfermedad como al que aprende a convivir con ella día a día, sin una victoria final a la vista. En definitiva, creo que La mente ajena demuestra que el testimonio personal es la herramienta más potente que tenemos para transformar la conversación sobre salud mental. No busca reemplazar a la ciencia, sino darle un rostro humano, traducirla a un lenguaje que todos podamos sentir. La empatía visceral que genera una historia honesta es el catalizador indispensable para romper el estigma, fomentar la compasión y animar a la gente a buscar la ayuda profesional que necesita. Y yo concluyo que, a pesar de su innegable valor para conectar emocionalmente, un enfoque tan prominente en la narrativa personal conlleva el riesgo de simplificar la enfermedad y su tratamiento. Las historias individuales deben enriquecer el discurso, no definirlo por completo. Reconozco, y este análisis me ha ayudado a verlo con más claridad, que quizá esa narrativa personal sea la puerta de entrada indispensable para que la ciencia llegue a quien más la necesita. Pero insisto en que para una comprensión completa y responsable, estas narrativas deben integrarse en un marco más amplio que reconozca la complejidad científica y las barreras sistémicas. Es fascinante, porque al final nos topamos con la misma tensión una y otra vez con este tema. ¿Cómo equilibramos el corazón y el cerebro?
La empatía pura que nace de una historia con el dato clínico que exige el rigor. Y admito que tu punto sobre el riesgo de crear un estigma de la no recuperación es una advertencia crucial que debemos tener muy en cuenta. Exacto. El libro de Rocío M. Peregrina López nos obliga a mantener vivo este diálogo, a cuestionarnos constantemente cuál es el equilibrio correcto. La exploración de este material, sin duda, nos muestra que no hay una única forma de abordar una realidad que afecta a millones de personas y que tanto la voz del que sufre como la del que investiga son, imprescindibles. Hay mucho más que desgranar aquí. Esa frase es de una honestidad que te desarma. Genera un nivel de empatía que ningún dato clínico, ninguna estadística va a poder alcanzar jamás. Es esa conexión humana la que hace que alguien diga, eso es lo que me pasa a mí, o así es como debe de sentirse mi hermana. Es lo que de verdad moviliza. Pues yo lo veo de otra forma. Reconozco ese valor emocional, por supuesto, pero es precisamente esa potencia la que a mí me genera cautela. El enfoque tan intenso en una narrativa individual, por muy poderosa que sea, puede crear una falsa sensación de universalidad. El libro se presenta, y lo hace explícitamente, como un manual de resiliencia, como una prueba de que es posible seguir adelante. Y aunque el mensaje de esperanza es fundamental, claro que sí, también puede generar una presión implícita sobre aquellas personas que no se recuperan de la misma manera, o en el mismo tiempo, o con el mismo resultado. Mi preocupación principal, es que al elevar el testimonio a vehículo principal de comunicación, estemos, sin querer, minimizando toda la complejidad biológica, social y estructural de los trastornos. Se corre el riesgo, creo yo, de centrar la responsabilidad de la recuperación en la valentía del individuo, desviando el foco de lo importante, la necesidad de un sistema de apoyo público, que sea profesional, robusto y accesible para todo el mundo. Veo el riesgo que planteas, sí. Pero creo que el libro se anticipa un poco a esa crítica. No se queda solo en la historia personal, y ahí reside su inteligencia. Mezcla su vivencia con información científica de forma accesible. Su objetivo no es escribir un tratado para especialistas, sino educar y concienciar a un público muy amplio. Y para eso usa recursos como imágenes en HD y 3D para explicar procesos mentales. Su lema, detrás de cada rostro hay una historia, resume perfectamente su método. Humanizar la estadística es darle la cara, la voz y el dolor de Rocío a ese dato frío que nos dice que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. Así es como la información cala de verdad. Sí, y esa idea de humanizar la estadística es clave, estoy de acuerdo. Pero es que es justo ahí donde yo veo el peligro. Cuando simplificas tanto algo para hacerlo accesible, ¿en qué punto la metáfora se come a la ciencia? ¿No se convierte en un arma de doble filo? Un arma de doble filo. ¿En qué sentido? ¿No es mejor una metáfora que se entienda que un artículo científico que al final no va a leer nadie? Bueno, depende de la metáfora. Pensemos en esas imágenes en 3D que mencionas. Pueden ser muy vistosas, sí, pero también peligrosamente reduccionistas. Imagina una imagen que muestra la serotonina como una simple llave de la felicidad que encaja en una cerradura. Es una analogía que se ha usado hasta la saciedad. Y sí, es útil para empezar, pero la realidad de la neurotransmisión, de las cascadas de señalización, de la plasticidad sináptica, es infinitamente más compleja. Al simplificarlo tanto, corremos el riesgo de que la gente concluya, vale, la depresión es solo falta de una sustancia química. Y se ignoran todos los factores genéticos, ambientales, traumáticos, psicológicos, que son cruciales. La empatía que genera el libro es real, claro, pero no debemos confundirla con el conocimiento clínico. Sentir lo que alguien siente no es lo mismo que entender la etiología de su enfermedad. Entiendo la distinción, aunque insisto, el objetivo del libro no es convertir al lector en un neurólogo, sino en un ser humano más compasivo e informado. Y eso me lleva a otro de sus puntos más fuertes, la eficacia de sus consejos prácticos. A ver, explícame eso. Una de las partes más valiosas es su guía sobre cómo ayudar. Explica de una forma muy directa qué no hacer. Por ejemplo, soltar el típico solo tienes que pensar en positivo. La comparación que utiliza es brillante. Es como pedirle a alguien con una pierna rota que camine normal. Es una invalidación total del dolor que siente esa persona. Pero no se queda en la queja, sino que ofrece alternativas concretas. Escucha sin juzgar, ofrece tu presencia, pregunta directamente cómo puedo ayudarte. Estos consejos que nacen de la experiencia vivida son herramientas inmediatas y potentísimas para el entorno del paciente que muchas veces se siente completamente perdido.
sin saber qué hacer o qué decir. Vale, esos consejos son un buen punto de partida, no te lo niego. Son infinitamente preferibles a los clichés dañinos que todos hemos oído, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿son suficientes? Presentar esto como un manual que te dice qué hacer me parece arriesgado. ¿Arriesgado? Para un familiar que se siente impotente, tener un primer paso concreto es fundamental. Es casi un salvavidas. Gestionando una crisis y quizá, sin quererlo, retrase lo más importante, la llamada a un profesional. La intervención temprana es clave. Es cierto, y hay que reconocerlo que el propio libro recomienda buscar ayuda profesional, pero el marco general de guía práctica puede llevar a malentendidos. El apoyo real a menudo requiere una comprensión mucho más profunda que una lista de buenas prácticas. Requiere formación, establecer límites y, en muchos casos, la intervención de un terapeuta también para la propia familia. Pero es que ese es precisamente el primer paso que el libro facilita. Ataca el estigma de frente, esa idea tan arcaica de que ir a terapia es de locos. Al mostrar la historia de Rocío y las de otras personas, celebridades, deportistas, gente corriente, normaliza la lucha. Cuando una figura pública o simplemente un igual dice «yo también pasé por esto», alguien que está sufriendo en silencio se siente menos solo, menos avergonzado y por tanto más dispuesto a dar el paso de pedir ayuda. Este acto de compartir es en sí mismo un acto de salud pública. Es un acto que salva vidas, al romper lo que el texto llama el maldito silencio. La narrativa personal no retrasa la búsqueda de ayuda, la habilita. Ojo, estoy completamente de acuerdo en que compartir historias reduce el estigma asociado al silencio. Es un avance innegable y ha hecho más por la concienciación en la última década que muchas campañas institucionales. Pero me pregunto si sin querer no podríamos estar creando otro tipo de estigma. Otro tipo de estigma, ¿a qué te refieres? El libro se enmarca claramente como una historia de superación. El subtítulo es Manual de Resiliencia. La autora sobrevivió. Este enfoque en la recuperación, en la resiliencia, aunque es increíblemente inspirador para muchos, puede marginar sin querer a aquellos con enfermedades mentales crónicas, o resistentes al tratamiento, o que simplemente no encajan en una narrativa de superación heroica. Podríamos estar pasando de estigmatizar la enfermedad a estigmatizar la no recuperación. Me parece una reflexión interesante, aunque yo no lo veo como una exclusión. Lo veo como un faro de esperanza. No dice que sea el único camino, ni el único resultado, pero demuestra que un resultado positivo es posible. Para alguien que está en esa habitación oscura, saber que hay gente que ha encontrado la puerta es vital. Lo entiendo, pero la posibilidad puede sentirse como opresión. Nuestra cultura está obsesionada con el viaje del héroe, con la narrativa de la superación. Nos encantan esas historias. Somos mucho menos tolerantes con las historias de cronicidad, de gestión, de coexistencia con una enfermedad sin un final feliz y definitivo. Un libro como este, con su enfoque en sobrevivir, refuerza ese arco heroico, y la presión por estar bien, por haberlo superado, puede convertirse en una carga terrible para alguien cuya condición es, por su naturaleza, persistente. La pregunta que me hago es, ¿dónde quedan en este relato las personas con esquizofrenia crónica, con trastorno bipolar de difícil manejo o con depresiones resistentes? Creo que el libro no pretende ser la historia de todos, sino una historia que puede inspirar a muchos. Y al hacerlo, abre la puerta a que otras historias, quizá menos heroicas, pero igualmente válidas, también puedan ser contadas. Primero hay que romper el silencio general para luego poder entrar en los matices. Es un buen punto. Quizá es un paso necesario en la evolución de esta conversación, pero sigo pensando que es un riesgo que debemos tener muy presente. El discurso público, para ser completo, debe dar cabida tanto al que vence la enfermedad como al que aprende a convivir con ella día a día, sin una victoria final a la vista. En definitiva, creo que La mente ajena demuestra que el testimonio personal es la herramienta más potente que tenemos para transformar la conversación sobre salud mental. No busca reemplazar a la ciencia, sino darle un rostro humano, traducirla a un lenguaje que todos podamos sentir. La empatía visceral que genera una historia honesta es el catalizador indispensable para romper el estigma, fomentar la compasión y animar a la gente a buscar la ayuda profesional que necesita. Y yo concluyo que, a pesar de su innegable valor para conectar emocionalmente, un enfoque tan prominente en la narrativa personal conlleva el riesgo de simplificar la enfermedad y su tratamiento. Las historias individuales deben enriquecer el discurso, no definirlo por completo.
Reconozco, y este análisis me ha ayudado a verlo con más claridad, que quizá esa narrativa personal sea la puerta de entrada indispensable para que la ciencia llegue a quien más la necesita. Pero insisto en que para una comprensión completa y responsable, estas narrativas deben integrarse en un marco más amplio que reconozca la complejidad científica y las barreras sistémicas. Es fascinante, porque al final nos topamos con la misma tensión una y otra vez con este tema. ¿Cómo equilibramos el corazón y el cerebro? La empatía pura que nace de una historia con el dato clínico que exige el rigor. Y admito que tu punto sobre el riesgo de crear un estigma de la no recuperación es una advertencia crucial que debemos tener muy en cuenta. Exacto. El libro de Rocío M. Peregrina López nos obliga a mantener vivo este diálogo, a cuestionarnos constantemente cuál es el equilibrio correcto. La exploración de este material, sin duda, nos muestra que no hay una única forma de abordar una realidad que afecta a millones de personas y que tanto la voz del que sufre como la del que investiga son, imprescindibles. Hay mucho más que desgranar aquí.